Y con gusto yo voy a proceder a aclarar algunas dudas, consultas que tengan por ahí, me escriben aquí al chat, yo estaré atenta en la lectura, ¿no? Y cada ciertos avances vamos a ir haciendo preguntas que ustedes tienen por ahí y respondiendo algunas dudas. ¿Les parece? ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a proceder a compartir nuestro PPT, nuestro PDF de esta primera sesión. Vamos a ver dónde está. A ver, un momento. A ver, vamos a esperar unos minutitos. A veces saben que los inconvenientes suelen pasar, ¿no? Algún momento yo sé que te pasó, que querías mostrar algo que te salía muy bien, pero justo en ese momento no sale, ¿no? A mí también me pasó. Ahí está, ¿ve? Como siempre la solución llega a tiempo. Mi, si se logra visualizar ahora sí su pantalla. Adelante, por favor. Ok, disculpen, no sé qué pasó con mi archivo, que no lo podía ver. Acá está. Ya, perfecto. Listo. Sí ven la pantalla, me dijeron, ¿verdad? Ya, perfecto. Bien. Entonces vamos a empezar. Como les decía, tenemos que desarrollar este primer tema, esta primera sesión, llamado Fundamentos y Principios Básicos de Primeros Auxilios. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con algunos conceptos relacionados. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Ya está. Me dicen si logran ver el avance, ¿sí? De lo que voy pasando. Ay, perdón, perdón. Ya está. Bien, miren, el objetivo de esta primera sesión es pues poder describir, ¿no? Conocer acerca de esos fundamentos y principios básicos de primeros auxilios. Hoy ustedes van a conocer conceptos importantísimos para que en adelante con las siguientes sesiones puedan comprender de qué se trata. ¿Sí? El otro objetivo que podemos mencionar en esta primera sesión es acerca de la importancia de preservar la vida de una persona, ¿no? Y que en lo contrario, tratar de no agravar ese estado general que pueda presentar en ese momento el paciente o la víctima. Es más, o que las lesiones que ella pueda presentar, ¿no? Ese es el objetivo también. Y luego podemos mencionar que el otro objetivo es asegurar el traslado de los pacientes, de los accidentados, de las víctimas en las mejores condiciones posibles. De eso se tratan los primeros auxilios, ¿no? Y para eso, como vuelvo a repetir, ustedes se van a preparar, van a conocer el día de hoy. Entonces tenemos tres objetivos importantísimos que vamos a desarrollar. Bien, ustedes aquí ven en imagen, obviamente, el título de nuestra primera sesión, llamado Fundamentos y Principios Básicos de Primeros Auxilios, pero quisiera que me vayan comentando esta imagen que ustedes ven aquí, ¿no? Este gráfico que ven ahí,
qué significado o qué interpretación le pueden dar, ¿no? Si estamos hablando de primeros auxilios, ¿qué, como voy a repetir, qué significado o qué interpretación le pueden dar ustedes a esta imagen? A ver, por ahí los voy leyendo. A ver, ajá, listo, ajá, bien. Miren, ciertamente en esta imagen nosotros vemos pues unas manos pequeñas y unas manos ya, digamos, de una persona adulta, en la cual están sosteniendo, ¿qué cosa? Un corazón. Y ciertamente ese corazón tiene el símbolo de una cruz, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que nosotros, todas las personas en realidad, quienes recibimos cursos, capacitaciones, conocimientos en cuanto a lo que corresponde primeros auxilios, tranquilamente podemos actuar, podemos intervenir en aquellas situaciones de emergencia, ¿no? O en aquellas situaciones inesperadas que vamos a tener que experimentar en algún momento, ¿no? Entonces, quiere decir que en nuestras manos está el poder salvar la vida de una persona, el poder ayudar en una situación difícil que por ahí pueda tocar a alguien, ¿no? Entonces, para eso es justamente esta preparación o esta primera sesión para todos ustedes. Bien, ¿qué más? Por aquí tenemos la definición, ¿no? Es importante tener que conocer la definición. En este caso, vamos a ver pues que primeros auxilios tiene una definición y aquí nos dice que son aquellos cuidados inmediatos. Primeros auxilios es un cuidado inmediato, es un cuidado adecuado y sobre todo tiene que ser provisional, ¿no? En la cual se le va a brindar a quién. Se le va a brindar pues a aquellas personas accidentadas o quizás con alguna enfermedad que aparece de manera súbita, ¿no? Porque nadie puede predecir en qué momento va a ocurrir un desmayo, alguna lesión, alguna caída, alguna convulsión. O sea, eso no hay forma de poderlo predecir. Pero sí hay forma de venir, ¿no? Y dar quizás el soporte al paciente, a la víctima o quizás a las víctimas, ¿no? Que podamos tener ahí en el momento. Entonces, esa definición respecto de primeros auxilios nos queda claro que es importante brindar esos cuidados, pero ojo, esos cuidados tienen que ser inmediatos, ¿no? Bien, esa atención que nosotros vamos a brindar en algún momento tiene que darse hasta el momento en que llegue la ayuda de repente de alguna ambulancia o de repente de los bomberos, de los paramédicos, ¿no? Que ya se encargarán luego de darle una atención y sobre todo el traslado hacia algún centro de salud, hacia alguna clínica, hospital o hacia el lugar o establecimiento de salud más cercano que quede para la víctima en este caso, ¿no? Entonces, ese es básicamente el concepto que nos mostramos ahora respecto de primeros auxilios. Ciertamente, en esta definición de primeros auxilios es necesario tener pues esa facilidad de parte de la persona, ¿no? Para poder intervenir. La idea de la intervención que va a tener la persona, en este caso, en estas situaciones, la idea es justamente de poder brindar ese soporte, esa atención inmediata a la víctima o, como repito, a los pacientes, ¿no? De eso se trata primeros auxilios. Como ven, el concepto no es nada complicado, ¿no? La definición que nos brinda no es nada complicado. ¿En dónde está, digamos, el tips para poder nosotros desarrollar una buena y adecuada atención? Es simplemente conociendo de qué manera debemos de actuar. De ahí parte la habilidad, la facilidad de poder dar ese soporte. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Excelente. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver que ciertamente en estos primeros auxilios es conveniente conocer 3 principios básicos de cómo actuar.
nosotros como personas, ¿no? Tenemos que tener claro que en primeros auxilios tenemos que actuar bajo 3 principios. El primer principio es, como pueden ver, proteger. El segundo principio es avisar. Y el tercer principio es socorrer. Toda persona que se prepara en atención a primeros auxilios sabe que hay que proteger, hay que avisar y hay que socorrer. ¿A quién? A la víctima o a las víctimas. ¿Estamos? Entonces, vamos a desarrollar a continuación en qué consiste, cómo es que voy a proteger, cómo es que voy a avisar, a quién debo avisar y cómo es que voy a socorrer a mi víctima, ¿no? Ojo que, como ustedes pueden observar, en el tercer principio básico llamado socorrer, ciertamente aquí hay que contar con otras habilidades, que no son nada complicadas en realidad. ¿De qué se trata? De tener que reconocer los signos vitales. ¿De quién yo voy a conocer o reconocer esos signos vitales? Obviamente de las víctimas, ¿verdad? ¿Y qué signos vitales ustedes por ahí quizás han escuchado o tienen idea de un signo vital? Por ahí me pueden quizás mencionar alguno de ustedes qué signos vitales han escuchado, conocen. ¿Sí? ¿Alguien por ahí? A ver, vamos a ver. Ajá, veo el pulso, excelente. La respiración, excelente. La frecuencia respiratoria, la temperatura, excelente. Es más, por ahí Hernández me está diciendo que el pulso lo voy a tomar en la muñeca. Excelente. Claro, fíjense ustedes que vamos a ver en unas láminas más adelante que los signos vitales obviamente son signos importantísimos de todo ser humano, para todos. Y en el tercer principio básico, justamente, es cuando tenemos que reconocer si el paciente está respirando, en qué temperatura está, cuál es su presión arterial, cuál es su pulso, ¿no? Entonces, ¿y por qué es necesario tener que reconocer estos signos vitales? Obviamente, con esa información vamos a poder saber, ¿no? O hacer una primera impresión acerca del paciente. Y mientras que vamos socorriendo al paciente, ya sabemos que va a estar en camino alguna ambulancia, como les decía, los bomberos o los paramédicos, ¿no? Ciertamente, con estos signos vitales vamos a poder nosotros saber esa conciencia del paciente, esa respiración y ese pulso que muy bien ustedes han mencionado también. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a ver ahora por aquí en qué consiste ese primer principio básico en el actuar de los primeros auxilios. Fíjense que el primer principio es proteger, ¿no? Vamos a proteger ¿a quién? Al accidentado, a las víctimas. Pero ¿a quién más tenemos que proteger? Tenemos que protegernos a nosotros mismos. Tenemos que protegernos. Y ustedes van a ver ahora el por qué. Y también tenemos que proteger a los demás. ¿Estamos? Entonces, ojo, que la protección no solo es para la víctima, sino también es en conjunto. La víctima, el accidentado, nosotros mismos que estamos socorriendo y atendiendo a la persona, y también a las demás personas que puedan estar alrededor. ¿Y con qué finalidad tenemos que protegerlos? Pues con el fin de evitar que se produzcan, obviamente, nuevos accidentes o nuevas víctimas, ¿no? O en todo caso, vamos a hacer esto con la finalidad de que se eh, evite agravar a los que ya están, pues, ¿no? Digamos, en el estatus de víctimas. Esa es la finalidad de proteger y es un principio básico que obligatoriamente se tiene que tener en cuenta. Si bien es cierto, acá también nos menciona, ¿no? ¿Qué se debe hacer frente a una situación? ¿Qué se debe hacer?
¿no? Vamos a estar ahí en el actuar nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer? Fíjate que tenemos que determinar la seguridad del escenario. Tenemos que, de alguna forma, señalizar el espacio necesario para poder atender a la víctima, porque ese es nuestro primer principio básico. Luego, hay que tener en cuenta su propia seguridad de ese paciente, de esa víctima. Y en tercer lugar, ¿qué se debe hacer? La seguridad de la víctima, es decir, desplazar solo si hay riesgo, ¿no? Manteniendo recto el eje cabeza, cuello, tronco. Esta frase, cabeza, cuello, tronco, mantenerlo de manera recta sobre su mismo eje es un punto bastante necesario, bastante importante considerar. A veces en la desesperación, ¿no? Uno no sabe cómo actuar o qué va a hacer y jalamos de las piernas al paciente, lo arrastramos quizás un poquito más a la vereda, ¿no? O tratamos de jalarle de los brazos y lo llevamos hacia atrás. Esas maniobras no son las adecuadas. Esa forma de no es la correcta, porque como bien dice, la idea es evitar agravar la situación. Pero a veces, como les digo, en la desesperación actuamos así, ¿no? No pensamos, o las mismas personas que están alrededor viendo lo sucedido, en el afán de ayudarte, ¿qué hacen? Complican la situación, ¿no? Por eso, para poder actuar sobre esto, hay que tener conocimientos teóricos, que es lo que ustedes están haciendo en ese momento, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ya tenemos en cuenta estos aspectos importantes sobre ese primer principio básico llamado proteger. ¿Listo? Bien. Vamos a ver ahora el siguiente principio básico. Avisar. Tenemos que avisar acerca de lo que está ocurriendo, ¿no? Con ese paciente. Pero ¿a quién va? O sea, ¿qué significa avisar? Pues significa activar el sistema de emergencia, es decir, es pedir ayuda. Mientras que tú estás ahí quizás socorriendo al paciente o porque se está asfixiando, se está atragantando con algo, alguien tiene que ayudarte en ese momento en pedir ayuda. Pero ¿a quiénes vamos a llamar? ¿No? Aquí bien claro nos indica que tenemos que tener números de emergencia. En este caso, pues se refiere tener que llamar al SAMU, ¿no? Sabes que llamando al 106, que es una llamada gratuita, vamos a tener acceso al sistema de atención móvil de urgencias. ¿Eso cómo se resume? Aquí en Perú se resume como SAMU. Por ahí veo que hay personas, hay participantes de Ecuador, ¿no? Queda claro que en cada país, ¿no? Hay las instituciones que se van a encargar de brindar ese soporte ante la llamada que se pueda hacer. Aquí en nuestro país, como vuelvo a repetir, las ambulancias, es decir, nuestro sistema de atención móvil de urgencias, se resume como SAM. Una llamada a 106 y ellos de manera inmediata, los que se encuentren más cercanas a la zona, darán ayuda, darán soporte. Pero ¿a qué otro número tenemos que llamar como números de emergencia? Tenemos también a la compañía de bomberos, ¿no? Obviamente, dependiendo de qué se trata, vamos a tener que llamar al 116, que en este caso también se trata de una llamada gratuita, es una línea gratuita en la cual nos van a dar el soporte, nos van a dar la ayuda, ¿verdad? Las compañías de bomberos sabemos que aquí en Perú están distribuidos en diferentes distritos, en diferentes ciudades, ¿no? Los cuales ellos están siempre atentos de dar ese soporte ante una situación de emergencia, ¿no? Por ejemplo, hace poco de una semana, ha habido un incendio, ¿no? Como sabemos, aquí en el centro de Lima. Ha habido un gran incendio de grado 3 y ellos han estado ahí ayudando, dando el soporte para poder apagar todas esas llamas y obviamente de manera paralela estaba la ambulancia, ¿no? A la expectativa de que hay o no quizás por ahí alguna víctima, algún paciente por asfixia o por quemaduras, pero entendemos que no ha habido mayor
problema, digamos, con alguna persona. Pero sí, los mismos bomberos lamentablemente se han visto afectados porque han estado en contacto bastante directo con todo el incendio, pues, ¿no? Entonces, ellos están aptos a poder dar el soporte. Pero también tenemos a otro número de emergencia que es importante también tener en cuenta. ¿A qué me refiero? Pues a la Policía Nacional del Perú, ¿no? Ellos, llamándonos al 105, pues tendrán que atender y también acudir para dar el soporte necesario ante alguna emergencia. Entonces, yo ya sé que como persona preparada para brindar los primeros auxilios, ya sé que voy a proteger a mi paciente, sé que voy a protegerme yo y sé que debo proteger a los demás. Pero también sé, hasta ahorita, que tengo que avisar, dar la señal, dar el aviso a cualquiera de estas tres entidades o, si es posible, a las tres a la vez, ¿no? Para poder tener ese soporte. Esto es un punto que sí o sí tiene que realizar, sí o sí. Ahora, obviamente que cuando tú das el aviso, ¿no? Ya sea a la ambulancia, a los bomberos o a la policía, sabes que tienes que indicar el número de heridos. Imagínate que se trata, pues, no sé, de un choque, ¿no? Un choque vehicular, de un bus, donde habían, pues, 35 personas y todos han terminado con contusiones, heridas leves, ¿no? Golpes, desmayos. Entonces, tú como persona preparada ante esta situación, tienes que dar el aviso, ¿no? Indicando, se trata de 35 personas, ¿no? Indicar a la vez el estado aparente de los heridos. Es decir, personas heridas, sí, pero todas conscientes. Eso es importante. Y el lugar exacto donde ha ocurrido esa emergencia. Eso se tiene que hacer, porque si no, llamamos, mira, tengo un accidente, ¿dónde? ¿Dónde? No sé, no me ubico, o sea, no va a haber forma de que nos puedan dar el soporte necesario. Entonces, sí o sí es necesario saber dónde ocurrió, ay, perdón, dónde ocurrió, el estado de las personas, como les decía, ¿no? De las víctimas y sobre todo el número. Ya con esa información, la policía, los bomberos y el SAMU va a saber darnos el soporte en el momento que se requiere. ¿Estamos? Entonces, hasta ahorita vemos que son dos principios básicos importantes y ahora vamos a ver el tercero. ¿Cuál es el tercer principio básico? Fíjense ustedes que en este tercer principio básico de cómo actuar frente a una situación de emergencia, ¿no? Con alguna víctima, dice acá, se trata de socorrer. Y cuando se habla de socorrer a una víctima, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a que tenemos que asistirla, tenemos que ayudarla, ¿no? Obviamente que asistir, ayudar, socorrer, es obviamente la primera instancia que se tiene que dar hacia la persona afectada, ¿no? Ya sea por el accidente, ¿no? O algún incidente que haya tenido, ¿no? Esa es la primera, digamos, la primera acción que se tiene que tener con la víctima. ¿Estamos? Ahora, para poder hacer correctamente esa ayuda, esa asistencia al paciente, tenemos que hacerlo, obviamente, ¿no? Teniendo en cuenta y evaluando las heridas o las lesiones que pueda tener la víctima. ¿Estamos? Para eso, si ustedes pueden observar, es necesario, nosotros como asistentes o como personal que vamos a dar el soporte, tenemos que mantener la calma. Nosotros tenemos que mantener la calma, ¿no? Y tenemos que ayudar a tranquilizar a la víctima, obviamente si está consciente, ¿no? Porque habrán víctimas inconscientes, pero habrá víctimas también conscientes, obviamente en shock de todo lo que han vivido en esos últimos minutos, ¿no? De la impresión. Entonces, es importante mantener la calma y tranquilizar a la víctima en el momento de la asistencia, en el momento de que se le da el soporte, obviamente es importante, ¿no?
No mover, no movilizar al accidentado, como les decía. A veces en el afán de querer ayudar terminamos empeorando la situación. Y eso es lo que no se quiere definitivamente, ¿no? Entonces, en lo posible es inmovilizar, no mover al paciente, ¿no? Y hay que hacer la exploración de los signos vitales. Hay que ver si respira, hay que ver el pulso, ¿no? Hay que ver esos signos vitales importantes. ¿Qué más? Se tiene que explorar. Pero ¿qué voy a explorar yo en el paciente? ¿No? Porque acá me dice, tengo que explorar los signos vitales, pero exactamente ¿qué tengo que explorar? Número uno es la conciencia, ¿no? Tengo que ver si mi paciente o si la víctima responde a los estímulos. ¿Estamos? Tengo que saber y darme cuenta si esta persona está consciente, ¿no? Luego, ¿qué tengo que explorar? Tengo que explorar la respiración, es decir, ay, perdón, si hay movimientos torácicos. Ustedes saben, cuando ustedes respiran, elevamos y luego reducimos la caja torácica, ¿no? Esa es una respiración normal. Y lo mismo va a pasar con la víctima. Entonces, tenemos que ver si hay movimiento torácico. En todo el tórax, tenemos que ver si hay movimiento. Esa es la señal de que el paciente está respirando. Quizás con un poco de dificultad, sí, debido a lo sucedido, pero la respiración es importante. Y el tercer punto que se debe de explorar, ¿cuál es? El pulso. El pulso lo podemos ver a nivel de la carótida que está aquí por el cuello, ¿no? Por ahí tengo que revisar el pulso, pero también por ahí alguien de ustedes me decía en la muñeca. Exacto, ahí también puedo precisar el pulso, pero más inmediato y más rápido es a nivel de la carótida. Ahí yo voy a encontrar y voy a decir cómo está el pulso del paciente. ¿Estamos? Entonces, en este principio básico de socorrer, que no es otra cosa más que dar la atención, la asistencia inmediata a mi víctima o a las víctimas, es importante mantener la calma, porque sin eso yo no voy a poder actuar. Al contrario, me puedo convertir en una víctima más bien. Y eso es lo que no se quiere, ¿no? Entonces, ya sé que tengo que revisar, explorar, verificar qué cosa. La conciencia, la acción y el pulso. Eso es importante. Si ustedes ponen en práctica estos tres principios, ya con eso están dando un gran paso para poder actuar en lo que sigue. ¿Estamos? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? Más adelante vamos a ver algunas recomendaciones. Por ahí me preguntan, ¿no? ¿Qué hacer si está en el agua? ¿Qué hacer si está fracturado? ¿Debo darle agua a mi víctima? Obviamente son preguntas válidas, pero van a ver ustedes que en determinadas situaciones, obviamente, no amerita movilizar al paciente. Si se trata de fracturas, sobre todo, ¿no? Hay determinadas situaciones en las cuales no es conveniente darle ni agua, ningún tipo de bebida al paciente, porque más bien podemos agravar la situación. Es cierto, si el accidente ha ocurrido dentro, no sé, una piscina, de repente, ¿no? En la playa o en el río, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces se tiene que buscar la forma de poder elevar hacia la superficie al paciente. Pero ahí sí, pues son situaciones extremas en las cuales va a requerirse del apoyo o de la ayuda de 2 o 3 personas, ¿no? Como repito, siguiendo estos principios, vamos a poder atender correctamente y salvar la vida del paciente, que es justamente el símbolo inicial que hemos visto, ¿no? Al inicio de la presentación. Esas manos con el corazón son nuestras manos, repito, que pueden salvar vidas, no solo de extraños, sino también de nuestra propia familia, porque los accidentes van a ocurrir en cualquier momento. No hay forma de poder predecir eso. ¿Listo? Bien. Entonces, ya hemos visto estos 3 principios, ¿no? Espero que hasta ahí me estén entendiendo, o si tienen alguna duda, por favor, me escriben. Yo estoy atenta al chat, ¿sí? Para poder aclarar alguna duda. Bien.
Ahora, tenemos que hacer también esa evaluación de la víctima, ¿no? Hemos visto hace un momento de que al momento de socorrer hay que evaluar al paciente, ¿verdad? Claro, decíamos de que hay que evaluarle la respiración, la conciencia y el pulso. Sí, eso es importante, pero también tenemos que considerar si esa víctima se encuentra en estado consciente o si esa víctima se encuentra en estado inconsciente. Ya ustedes aquí se están dando cuenta de que ya la situación va cambiando. ¿Por qué? Porque en realidad cuando el paciente está consciente es más fácil poder darle el soporte. Es más, digamos, más manejable, es más fácil en realidad, pero cuando la persona está inconsciente, ahí viene el siguiente nivel de atención. ¿Estamos? Ahí viene el siguiente nivel de atención. Y para eso también requiere, obviamente, de la preparación. ¿A qué me refiero? Si ustedes se fijan en la lámina, nos dice acá de que si se trata de una víctima en estado consciente, ¿qué tenemos que darle? ¿O qué tenemos que hacer? Brindar la ayuda que el paciente requiere, ¿no? ¿Y qué ayuda que el paciente va a requerir? Obviamente el paciente se va a quejar, es muy probablemente de dolor. Te va a decir, no sé, que de repente le duele la pierna, le duele la cabeza. O sea, lo primero que va a hacer el paciente es quejarse de muchísimo dolor, porque obviamente ha sufrido un accidente, un incidente, ¿no? Pero en el caso de que si se trata de un paciente en estado inconsciente, aquí sí se necesita aplicar esto que ustedes ven aquí como CAB, ¿no? ¿Qué es el CAB? Aquí vemos. C significa circulación sanguínea y control de hemorragia. Ojo, esto yo lo voy a aplicar en una víctima o en un paciente que está inconsciente. ¿Estamos? Luego sigue A. ¿Y qué es A? Esta evaluación A, ¿qué significa? Abrir las vías respiratorias del paciente. Y en la siguiente evaluación, B, significa buscar la respiración. Como les decía, ¿no? El tratar ya a una víctima inconsciente ya es otro nivel, o sea, es un nivel superior. ¿En cuanto a qué? A saber cómo actuar, tener las herramientas necesarias para poder ayudar a ese paciente de un estado inconsciente pueda restablecerse a un estado consciente. De eso se trata. Y fíjense ustedes que en el caso de la circulación sanguínea y el control de hemorragia, quiere decir de que hay que comprobar primero si hay pulso carotidio en el paciente. Y como pueden ver en la imagen, es colocar los dos deditos, ¿no? Cerca en la parte arterial de la carotidia. Ahí, ¿no? Y tenemos que buscar si hay alguna hemorragia que el paciente esté sufriendo y que no nos hemos dado cuenta de repente, ¿no? Entonces, yo necesito verificar eso en mi paciente inconsciente, buscar su pulso carotidio y buscar o tratar de ubicar el lugar de la hemorragia. Porque mientras tanto está en camino la ambulancia, está en camino los bomberos y yo le voy a poder precisar dónde está la hemorragia y qué situación está el paciente. ¿Estamos? Luego sigue abrir las vías respiratorias. ¿Cómo voy a abrir las vías respiratorias de un paciente inconsciente? Yo necesito acostar al paciente, necesito abrir las vías aéreas utilizando la técnica frente-mentón, ¿no? No sé si logran ver, pero aquí en la imagen, obviamente el paciente acostado, ¿no? Yo tengo que movilizar la cabeza hacia atrás, ¿sí? Para poder abrir el mentón, abrir la boca del paciente. ¿Estamos? Eso es lo que yo tengo que hacer. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Limpiar esas vías respiratorias, porque de repente el paciente, no sé, ¿no? Puede que esté sangrando, puede que el paciente tenga obstruidas esas vías respiratorias, probablemente con la propia saliva, ¿no? Puede que la lengua
se le haya ido hacia atrás propio del estado inconsciente, ¿no? Por el accidente previo que ha tenido. Entonces, yo necesito ir estabilizándolo de esa forma. ¿Para qué? Para luego buscar la respiración. Y es que ese es el orden. Yo necesito actuar bajo este orden. C, A, B. ¿Y qué significa B? Decíamos es buscar la respiración. Mirar la expansión que pueda tener el paciente del tórax, de toda la caja torácica, ¿no? Cuando ustedes respiran, ya les dije, véanse ustedes cuando respiran, se eleva la caja torácica y luego se reduce, ¿no? Ese es el movimiento normal, propio de una respiración. Y eso es fácil de poderlo detectar en una víctima, ¿no? Luego hay que escuchar los ruidos respiratorios que van a tener que también darse en el paciente y sentir la respiración en su mejilla. Yo necesito acercarme, ¿no? Una vez que ya limpié la vía respiratoria, necesito acercarme para poder oír, ¿no? Para poder sentir la respiración del paciente. Porque quizás no voy a poder identificar fácilmente esa expansión del tórax. Es muy probable, pero si yo me acerco, voy a poder sentir, ¿no? La respiración del paciente. ¿Estamos? Esta es, digamos, la evaluación CAB, repito, que se hace en un paciente que está en estado inconsciente. ¿Listo? Bien. ¿Qué más? ¿Qué no debemos hacer con una víctima? ¿Qué no debemos hacer? Fíjense que, ¿qué no debemos hacer? Nunca actuar con precipitación. ¿Qué significa eso? Es decir, nunca podemos actuar de manera desesperada. Tenemos que mantener la calma y eso es algo que nos decía al inicio, ¿no? De la presentación. Necesitamos mantener la calma para poder pensar y actuar de manera correcta. Y en este caso, pues, hay que evitar actuar con precipitación. ¿Por qué? Porque así se evitará convertirse también. Nosotros nos vamos a evitar ser parte de una víctima más. Eso es importante. No movilizar al accidentado, a menos que sea absolutamente necesario. Si es obligatoriamente necesario, tenemos que movilizar al paciente. Mientras tanto, no se recomienda. Y es más, durante esa movilización que se pueda hacer, decíamos anteriormente, tenemos que mantenerlo sobre el eje al paciente, ¿no? Lo más recto posible. No movilizar a la víctima si se sospecha de alguna lesión en la columna vertebral. Si mi paciente tiene alguna lesión en la columna vertebral y él me está manifestando que ahí está el dolor, es mejor no movilizar al paciente. Porque recuerden que la columna vertebral, anatómicamente hablando, es una estructura bastante delicada. Porque dentro de la columna vertebral vamos a encontrar nervios, irrigaciones que recorren todo nuestro organismo. Por eso esa columna vertebral se tiene que cuidar, pero bastante bien. ¿Sí? Entonces, eso es algo que nos recomiendan que no hay que hacer con la víctima, a menos que sea muy, pero muy necesario, ¿no? ¿Y qué más no debo hacer con la víctima, ¿no? O con el accidentado? Nunca le debemos de ofrecer agua, ni bebida, ni suministrarle absolutamente nada. Pero, profesora, yo tengo siempre cargando en mi bolsillo, a ver, no sé, diclofenaco. Yo siempre cargo ibuprofeno, que son conocidos antiinflamatorios, ¿no? Yo le voy a dar, porque me da pena, pues, o sea, se está quejando el paciente, yo le voy a dar un ibuprofeno. Pero acá me está diciendo que no debo darle nada al paciente. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabes tú si esa víctima es alérgica o no al ibuprofeno, al diclofenaco, al naproxeno? ¿Cómo tú sabes si es alérgico o no? Si te das cuenta, en el afán de querer ayudar, puedes terminar intoxicando al paciente. Y es que hay personas que sufren de intoxicaciones, o sea, son alérgicos
al ibuprofeno, al paracetamol, al naproxeno, aunque tú no lo creas. Pero hay personas que tienen esa característica. ¿Me dejo entender? Entonces hay que tener mucho cuidado. No le podemos dar ningún medicamento, por más que querramos cortarle el dolor al paciente. No podemos hacer eso. ¿Estamos? Ok. Eso ya es otro tema, ¿no? La farmacología es otro tema en realidad, ¿no? Pero para que ustedes vean de la importancia de estos puntos de cómo actuar. ¿Estamos? Entonces, más aún, si la víctima está inconsciente o semi-inconsciente, no le puedes dar nada por la boca, ni agua, ni alcoholcito, ni pastillita, no le puedes dar nada por la boca a una persona que está inconsciente o que está semi-inconsciente. ¿Por qué? Porque más bien vas a provocar que el paciente se ahogue o que se pueda atragantar con la pastillita que le has intentado dar, o hasta con el mismo agua. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso no podemos hacer eso, ¿no? A menos pues que ellos puedan beber, digamos, que tú veas que tu paciente está consciente, ¿no? Y que sí, pues, ¿no? De repente hay un sorbito, pero mientras tanto es mejor no darle nada, porque vas a estimular a las náuseas, al vómito y complicas la situación en realidad. ¿Estamos? Entonces, hay que tener en cuenta esto que no debemos hacer con la víctima. Ojo, ¿listo? Bien, ¿qué más? Mira, acá tenemos este cuadrito en la cual nos habla de la evaluación primaria de los signos vitales. Hace un momento hemos visto nosotros en el punto 3, en el tercer principio básico de socorrer, decía, tenemos que reconocer los signos vitales. ¿Te acuerdas que lo hemos visto? Pues bien, aquí tenemos un poquito más, digamos, en cuanto a información respecto de estos signos vitales. Si bien es cierto, en este cuadro podemos ver la referencia, ¿no? De unos signos vitales de una persona adulta. Ojo, ¿no? Son signos vitales de una persona adulta. En este caso, nos habla pues de que la frecuencia es la frecuencia respiratoria, es ese número de veces que nosotros inspiramos y expiramos. Recuerda que la respiración significa inspirar y significa expirar. Esa es nuestra respiración de todos los días. Nosotros todos los días respiramos, todo el día estamos haciendo esa mecánica de la respiración. Y esa respiración obviamente tiene una frecuencia que en el adulto va de 15 a 20 respiraciones por minuto. Les voy a dejar de tareita que ustedes mismos se controlen el tiempo y ya el día miércoles que nos vamos a encontrar me comentarán cómo y qué tipo de respiración o de frecuencia respiratoria es que tienen ustedes. Obviamente estando en un estado normal, pero ya fíjense que en un estado en una situación de emergencia o de alguna eventualidad, esa frecuencia respiratoria cambia, se altera. Y ahí se van a dar cuenta. ¿Estamos? El otro signo vital es la presión arterial, que no es otra cosa más que esa fuerza que ejerce nuestra sangre en esas paredes de nuestras arterias. Esa es la presión arterial. Dentro de nuestro organismo, ¿qué va a haber? La sangre circula por todas nuestras arterias, por todas nuestras venas, ¿verdad? Nosotros tenemos recorriendo sangre todo el día, 24/7. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de presión arterial es porque hay una exigencia, hay una mayor fuerza de bombeo que tiene el corazón para poder generar la irrigación de la sangre en todas nuestras células, en todos nuestros tejidos. Y ante una situación de emergencia, obviamente esta presión arterial se incrementa. Hay una mayor exigencia. Queda claro que una presión arterial normal en una persona es de 120/60. Otros le dicen 12/6, ¿no? Que es la presión sistólica y la diastólica.
¿no? Pero eso es en una condición normal. Pero cuando estamos en una situación de emergencia, esa presión arterial se va a ver alterada. Se va a ver alterada de todas maneras. Más aún si hay una situación de hemorragia en el paciente. ¿Estamos? ¿Qué más? Tenemos que también considerar como signos vitales la frecuencia cardíaca. ¿A qué me refiero con frecuencia cardíaca? Pues en este caso, ahí vamos a agrandar acá que no distingo bien. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, nos estamos refiriendo pues a esas veces que el corazón va a latir en un minuto. ¿Cuántas veces en un minuto ha latido mi corazón? Eso, ¿cómo yo lo voy a medir? Con un estetoscopio. ¿Conocen el estetoscopio? ¿Han visto el estetoscopio alguna vez? Es eso que se pone el médico aquí en las orejas y es como un tubito, una parte redonda que coloca sobre el pecho, sobre la espalda, ¿no? Para oír, en este caso, los latidos del corazón. Con ese instrumento llamado estetoscopio, vamos a poder medir la frecuencia cardíaca. ¿Estamos? En este caso, pues una frecuencia cardíaca en un estado normal es de 60 a 90 latidos por minuto. Eso es en una persona adulta. Ojo, también hagan la prueba ustedes, ¿no? Y contabilícense esa frecuencia cardíaca. ¿Qué más es importante también considerar? La oximetría de pulso. ¿Qué es eso? ¿O a qué se refiere? Pues para poder medir el pulso, ¿no? La oximetría del pulso, se necesita medir el nivel de oxígeno que hay en la sangre. Y es que acuérdate que nosotros, dentro de nosotros, siempre está corriendo la sangre, ¿no? En nuestro torrente sanguíneo siempre está circulando la sangre, pero ojo, la sangre no solo es un líquido de color rojo que yo lo voy a ver cuando me hago un corte, no, la sangre va más allá de eso. Y es que recuerda que con la sangre nosotros estamos transportando oxígeno y el oxígeno es un elemento importante que requiere cada una de nuestras células. Cada uno de nuestros órganos requiere de oxígeno. Cada uno de nuestros sistemas y aparatos requiere de oxígeno. Sin ese elemento, les aseguro, nuestras células empiezan a morir. Por eso es importante tener que medir el pulso, ¿no? En este caso, del paciente. Hay que saber cuánto de oxígeno está recorriendo dentro del paciente. ¿Y cómo voy a saber yo si está dentro del valor normal? Pues fíjate que acá nos indica, ¿no? Los valores normales de la oximetría es de 95 a 100%. Y si ustedes recuerdan, a manera de hacer digamos, una comparación, si ustedes recuerdan cuando estábamos en la temporada del COVID, era clásico que te coloquen el pulsoxímetro en el dedito índice. No sé si te acuerdas. No sé si te habrán hecho la lectura con el pulsoxímetro, ¿no? En el dedito índice colocan y ahí te sale en una pantallita pequeña, va dando lectura de cuánto está oxigenando tu cuerpo. Se puede saber cuánto de oxígeno está recorriendo. El valor, digamos, normal o los parámetros normales está entre 95 y 100, ¿no? 95, 100. Entonces, pero si yo ya estoy menos de 95, ahí sí me tengo que preocupar porque te aseguro que algo está pasando, ¿no? Y eso no es lo conveniente. ¿Estamos? Ahí le estoy tratando de dar un poquito más de zoom. Ay, a ver ahí, no sé si se puede. Creo que sí, ¿no? ¿Mejor? Ya está. Creo que sí, ahí está. Bien. Entonces, el pulsóxímetro, importante, ¿no? ¿Qué más? El otro signo vital es la temperatura corporal. Cuando hablamos de temperatura corporal, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ese grado de calor que el cuerpo tiene. Todos nosotros tenemos digamos, un parámetro o un rango de temperatura.
¿Cuál es ese rango? 36, 36.5. Esa es la temperatura normal. Ya cuando estamos en 37, 37.1 en adelante, ya estamos hablando de un cambio de temperatura que no es el adecuado. Ya cuando estamos en 37.1 hacia arriba, ya ahí es una señal de que algo está pasando dentro de nuestro organismo. Y es que recuerda que nosotros, dentro de nuestra composición como seres humanos, tenemos dentro de nosotros también proteínas. Y estas proteínas van a precipitar cuando excedemos de una temperatura. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en una temperatura normal. ¿Cuál? 36, 36.5, 36.8, 36.9. Ese es el parámetro. Estamos. Más no es lo correcto, no está bien. Pero estos son los signos vitales necesarios que tenemos que reconocer, que tenemos que identificar. Mientras tanto, a la espera de que llegue la ayuda. ¿De quién? Porque tú ya diste la señal, ya diste la alerta. Estás esperando pues que llegue el SAMU, los bomberos o quizás la Policía Nacional. Estamos. Otro aspecto importante es las normas de bioseguridad. Si tú recuerdas, en unas láminas anteriores que hemos estado hablando el día de hoy, decíamos, ¿no? Es importante tener que proteger. ¿A quién? Dijimos, al paciente, ¿sí o no? ¿Y a quién más teníamos que proteger? Dijimos, ¿a quién más? A nosotros mismos, ¿cierto? ¿Y a quiénes más? A los demás que puedan estar ahí alrededor. Pero, profesora, ¿por qué tengo que protegerme yo mismo? Y es que recuerda que una víctima, un paciente, un accidentado, normalmente hay exposición de sangre, ¿sí o no? Ante un, no sé, a ver, un choque automovilístico, el paciente termina pues golpeado y termina ensangrentado. ¿Por qué yo tengo que tener en cuenta las normas de bioseguridad? ¿Por qué yo me tengo que proteger de no entrar en contacto directo con la sangre de esa otra persona? Porque nosotros no sabemos si esa persona tiene alguna enfermedad, ¿no? Ejemplo, VIH, que me pueda transmitir a mí o que pueda tener alguna otra enfermedad que pueda contagiarse por contacto directo con la sangre. Si ustedes se han fijado, si por ahí han visto quizás alguna miniserie, alguna película, ¿no? Cuando entra la camilla al área de emergencia, el médico, la enfermera, ¿qué es lo primero que hace? Ponerse los guantes, porque los guantes son una barrera de protección para evitar ese contacto con ese fluido llamado sangre, ¿no? Pero profesora, ¿solamente basta con el guante? No, ya ustedes están viendo aquí, ¿no? En las imágenes. Hay que usar guantes, hay que usar mascarilla e incluso hay que usar lentes. Pero qué exageración, ¿cómo van a usar lentes? Pues sí, hay casos de accidentados en la cual la sangre sale pero a chorro, ¿no? Y tú no sabes si por ahí una salpicadura, una gotita cae en los ojitos y ya por ahí es más rápido incluso que ingrese algún agente contaminante, ¿no? Por eso la importancia de tener que protegernos. Ahí decía, el primer principio básico, acuérdense, proteger a tu paciente, sí, pero tú como persona también debes proteger. Y para eso necesitas usar adecuadamente, pues, ¿no? Tienes que tener claro cuáles son esas normas de bioseguridad, ¿no? Y obviamente si hablamos de normas de bioseguridad, es todo un conjunto de normas que están dirigidas a tener que lograr una actitud y una conducta que justamente disminuya ese riesgo de poder adquirir alguna infección accidental. Porque repito, tú no sabes de qué persona o a qué persona estás atendiendo. Es verdad, lo que importa es salvarle la vida. Obviamente que sí,
pero no te puedes exponer en el afán de ayudar. ¿Me dejo entender? Entonces, para evitar tener que entrar en contacto no solo con la sangre, sino también con otro tipo de secreciones, otro tipo de fluidos biológicos que el paciente va a tener, o por ahí también quizás algún material contaminado o desconocido. Por eso es importante tener que utilizar los famosos EPPs, o sea, los equipos de protección personal. ¿Cuáles son? Los guantes, los lentes, las máscaras, ¿no? Mascarillas y la máscara de RCP. Entonces son equipos de protección personal que obligatoriamente tenemos que utilizar cuando estamos en esa atención, en esa asistencia que se le brinda al paciente. Es un principio, repito, que se nos pide y se nos recuerda que tengamos que hacer. Estos, eh, digamos, estos EPP son básicos, en realidad son básicos, son fundamentales, pero sabemos también que existe todo tipo de guantes, todo tipo de máscaras, ¿no? Las máscaras de RCP son máscaras especiales que se van a usar junto con otros equipos, con otros instrumentos, ¿no? Lo cual va a permitir darle reanimación cardiopulmonar a un paciente. ¿No? Como les digo, hay una serie de tipos de máscaras, de guantes, pero lo básico son los guantes de látex y esas máscaras, pues, ¿no? Que conocemos como mascarillas descartables o de 3 pliegues, otros le dicen mascarillas planas, ¿no? Es lo básico que se puede utilizar. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? Tenemos también aquí algunos ejemplos, ¿no? De procedimientos de atención que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo actuar? Y acá nos dice, ¿qué hacer en caso de fracturas, esguinces o luxaciones? Y tú me dirás, sí, profesora, ¿qué es una fractura? ¿Qué es un esguince? ¿Qué es una luxación? Aquí ustedes pueden ver imágenes, ¿no? Representativas de tipos de fracturas, esguinces o luxaciones. Este tipo de lesiones están básicamente dirigidas, ¿dónde? En la parte ósea, ¿no? Es decir, en los huesos. Este es un hueso largo, un fémur es un hueso largo, muy fácil de sufrir fracturas, muy fácil de sufrir algún esguince o alguna luxación. Pero ante esta situación, obviamente que aquí en la imagen ustedes pueden ver que hay tipos de fracturas, ¿no? Esa es una fractura expuesta y frente a eso la situación es más complicada todavía, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer yo en el caso de cómo actuar frente a una fractura, esguince o luxación? ¿Estamos? Vamos a ver de que lo básicamente que se nos pide que hagamos es tratar de inmovilizar al paciente. Y para poder inmovilizar, yo puedo utilizar férulas, puedo utilizar tablillas, ¿no? Dependiendo de la zona que yo necesito inmovilizar. Acá ustedes pueden ver, incluso se requiere de vendaje para poder ayudar a fijar la inmovilización, ¿no? Existen férulas de todo tamaño, para niños, para adultos, ¿no? Hay unas férulas, digamos, más sofisticadas ya, pero ante una emergencia, las tablillas es lo que de manera inmediata ayuda a inmovilizar a un paciente. En este caso, como pueden ver, ante una fractura, esguince o luxación, ¿qué debo hacer? La respuesta es clara. ¿Qué tengo que hacer? Inmovilizar al paciente. Debo de inmovilizar la muñeca si esa es la zona lesionada. Debo inmovilizar los dedos si esa es la zona lesionada. Debo inmovilizar el brazo o el antebrazo o la muñeca. ¿Estamos? Entonces, como ven, esas son férulas ya especiales, ¿no? Esa es una tablilla, ¿sí? Pero las vendas también se complementa y ayuda bastante para poder dar la inmovilización ante esos casos de fracturas, esguinces o luxaciones. Acuérdate que cuando hablamos de fracturas, hay tipos de fracturas.
fracturas parciales, fracturas totales y fracturas expuestas. Es cuando se rompe el hueso. Hay rotura del hueso. Y las fracturas expuestas son las más complicadas de poder tratar. Y son las que hay que tener incluso muchísimo más cuidado, ¿no? ¿Qué más? Acá nos dice qué hacer en caso de heridas, ¿no? ¿Qué voy a hacer en caso de una herida? ¿No? De repente por ahí hay una herida provocada, no sé, producto de una amputación o producto de que se ha lesionado por aplastamiento o ha habido una laceración, ha habido una abrasión o algo punzocortante que ha lesionado la piel, ¿no? Cuando hablamos de herida es porque la piel, que tiene varias capas, ha sufrido la lesión, ¿no? Entonces, pero estas heridas, repito, se pueden dar por diferentes también circunstancias, ¿no? Por diferentes situaciones. Frente a esto, en términos generales, porque ya ustedes han visto al inicio de toda la sesión, han visto que hay varios temas que vamos a ir abordando de a poco, de ahí vamos a profundizar en este aspecto, por ejemplo, de heridas. Pero aquí, en términos generales, ¿qué debemos hacer en caso de una herida? Acá nos dice que para poder atender una herida, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es una correcta limpieza. Si yo no hago una correcta limpieza, esa herida puede agravarse. Se contamina más aún si es una herida abierta, ¿no? Entonces, y que ha cogido pues hasta la última capa de toda la piel, ¿no? Mientras más profunda es la herida, más complicado es, ¿no? Entonces, esa limpieza es importante. Existe una forma correcta de ejecutar la limpieza, ¿no? Hay implementos que nos ayudarán a ejecutar esa limpieza. Se debe hacer con gasa, se debe hacer con algodón, se debe hacer con agua, con jabón, con alcohol. ¿Qué? ¿Cómo hago? ¿No? Son preguntas que te las voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque en la siguiente sesión que nos toque hablar de qué hacer en casos de accidentes de partes blandas, partes duras, ahí vamos a ver un poco más en detalle cómo actuar. Pero lo que yo necesito que tú te quedes con el concepto que frente a una herida o algún tipo de herida, yo necesito actuar. Sí, ¿cómo? Primero, haciendo una correcta limpieza. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? Me dice luego qué hacer en caso de hemorragia, ¿no? Frente a una hemorragia que puede ser de tipo arterial, y mira, es lo que te decía, ¿no? Es como un cañito, una manguerita que está ahí chispeando, pero la sangre a más no poder. Cuando se trata de una hemorragia de nivel arterial, eso es peligrosísimo, ¿no? Hay también hemorragias venosas y, bueno, hemorragias capilares, que son las más sencillas, digamos, ¿no? De poder tratar. Pero frente a una hemorragia arterial hay que tener, digamos, una acción inmediata y sobre todo correcta. Entonces, frente a estas hemorragias, ¿qué debemos hacer? Primero, nos indica que tenemos que aplicar presión, tenemos que hacer una obstrucción de esa hemorragia y tenemos que hacer la elevación de la extremidad o de la zona en la cual está dándose esa hemorragia. Y como ven, se necesita también de vendas y si más tú eres observador, fíjate aquí la persona está con guantes manipulando a este paciente, porque estamos hablando de sangre, que ya hemos dicho hace un momento, no sabemos el historial, ¿no? Clínico que tiene el paciente. Entonces no nos podemos arriesgar. ¿Estamos? Entonces, frente a una hemorragia, ¿qué voy a hacer? Necesito actuar, claro. ¿Cómo? Haciendo presión, haciendo obstrucción y elevando, si se trata del brazo, elevando para de alguna forma controlar esa hemorragia. Siempre a la espera de qué? De que venga el personal y me dé el soporte necesario. Porque esos minutos de hemorragia
pueden ser fatales para la víctima, ¿no? Por eso, eso es lo que se nos recomienda como primera acción, ¿no? Una acción inmediata. ¿Qué más? También, ¿qué hacer en caso de una quemadura? ¿Qué debo hacer yo en caso de una quemadura? Y si ustedes se fijan, pues las quemaduras también son de diferentes grados. Hay quemaduras, como puedes ver en la imagen, de primer grado, de segundo grado, y mire una quemadura ya de tercer grado. Aquí también la piel sufre destrucción, ¿no? Sufre destrucción. Entonces, ¿qué debo hacer frente a una situación de quemaduras? Más aún si yo ya sé identificar si se trata pues, de una quemadura de primer, segundo o tercer grado. Ya identifiqué qué debo hacer, bajar la temperatura de esa zona afectada y en lo posible mantenerla húmeda. Es lo que se debe hacer siempre a la espera de que llegue el soporte ya con los equipos sofisticados, con los equipos que se requieran para darle un mayor soporte al paciente. ¿Qué hacer? Esa es otra situación, ¿no? Que se considera como primeros auxilios. ¿Qué debo hacer en caso de una salpicadura? ¿Qué tengo que hacer? Una salpicadura de repente de algún solvente, de alguna solución ácida, ¿no? ¿Qué debo hacer? Acá nos indica que hay que actuar también frente a esta situación. ¿Qué debo hacer? Tener o pasar con abundante agua, mínimo unos 15 minutos. Aquí, si ustedes logran ver, la persona está teniendo en un lavatorio de ojos, está lavándose los ojos, ¿no? El cañito está eh, administrando el agua hacia arriba porque necesita lavar los ojos. Quizás ha tenido contacto con algún solvente en el trabajo, ¿no? Es un accidente de trabajo, ¿no? Pero el tiempo mínimo que se pide es de 15 minutos y se debe de cambiar de ropa al paciente porque no sabemos con qué tipo de solvente pudo haber estado en contacto. Y esos solventes normalmente penetran fácilmente la piel y por ahí también se absorbe, ¿no? Se absorbe ese solvente tóxico para la persona. Por eso es importante abundante agua, ¿no? Lavarse con abundante agua y el cambio de ropa, eso es sí o sí necesario. Esa es la forma de actuar frente a una salpicadura de algún tipo de solvente, repito, que puede ser perjudicial para la persona o para la víctima, ¿no? ¿Qué hacer en casos de atragantamientos? Esta es otra situación que también no necesariamente pasa pues en la calle, ¿no? En la misma casa, en el trabajo, de repente, ¿no? Puede haber una situación de atragantamiento quizás con con algún alimento o con algún objeto. En los niños es bien común el atragantamiento, ¿no? Con los juguetitos ahí con ellos, ¿no? Pero ¿qué debo hacer en ese tipo de casos? Aplicar la maniobra de Heimlich, ¿no? Esta maniobra de Heimlich es aquella maniobra en la cual me va a permitir salvar a la persona, ¿no? Es una técnica, es una maniobra, como su mismo nombre lo dice, en el cual haciendo presión en la parte abdominal del paciente, yo voy a lograr que ese objeto que está obstruyendo la vía respiratoria del paciente se pueda liberar, ¿no? Poniendo así pudiendo así salvar la vida del paciente. ¿Estamos? Entonces, esta maniobra de Heimlich va a salvar vidas presionando, como les decía, la parte abdominal del paciente, ya sea niño o sea adulto. ¿Sí? Eso me funciona bastante bien en casos de atragantamiento. Por otro lado, tenemos aquí otra situación, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Qué se debe hacer en casos de desmayo? Esos desmayos súbitos, ¿no? De manera así, inesperada. ¿Qué debemos hacer? Agarrar al paciente, sacudirlo, despierta, despierta. No podemos hacer eso, ¿no? Esa es una reacción de repente inconsciente, ¿no? De desesperación, pero eso no podemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Si una persona se ha desmayado de manera súbita, tenemos que acomodar al paciente en esa posición que tú observas. ¿Y qué hay que hacer? Elevar las piernas. Hay que dar una elevación
en las piernas para que el paciente pueda tener una reacción inmediata. Sabemos de que es común también coger algodón, ¿no? Con alcohol y pasarle sobre la parte de la nariz del paciente, ¿cierto? Eso también se suele hacer. ¿Estamos? Se suele hacer. Pero más ayudamos también colocando a la víctima en esta posición y dando esa elevación en las piernas. Se complementa, ¿no? Esa acción frente a esta situación de desmayo. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Sabemos de que nosotros ya hemos aplicado los 3 principios básicos, acuérdate, ¿no? La protección, el aviso y el socorro, el socorrer que hemos hecho al paciente. Estamos actuando en esos diferentes escenarios porque estamos esperando que venga el soporte, que venga la ayuda de estas personas ya, digamos, más experimentadas, ¿no? Con el manejo de los equipos, los implementos, entre otros. Entonces, una vez que nosotros hemos contribuido con esa atención inmediata, con esa asistencia automática y adecuada que hemos hecho con estas víctimas, vamos a ver que llegará la ambulancia, llegarán los bomberos, ¿no? Llegarán los paramédicos y ellos van a tener consigo equipos que van a permitir el traslado de los pacientes. Obviamente que cada uno de estos equipos que ustedes ven, ¿no? Por aquí tenemos a las tablas rígidas. Hay algunas que vienen de color anaranjado, que son amarillas, ¿no? Vienen con unos cinturones para poder sujetar al paciente. Algunos le llaman también férula espinal, ¿no? La silla de ruedas común, ¿no? Y las camillas telescópicas. Estos son los 3 equipos principales, ¿no? Lo cual van a permitir el traslado correcto de estos pacientes que nosotros previamente hemos estado atendiendo. ¿Estamos? Entonces, ya está en el personal que nos va a dar el soporte, ya está en ellos cómo trasladarlos, cómo posicionarlos y dependerá, obviamente, si mi paciente requiere la silla de rueda o de repente requiere la camilla telescópica o de repente yo hice una atención inmediata en la cual va a permitirse luego trasladar al paciente en ese tipo de tablillas rígidas. Va a depender de, pero ustedes conocen ahora cuáles son esos equipos que van a permitir el traslado del paciente hacia dónde, hacia el lugar, como les decía, que puede ser un hospital, una clínica, un centro de salud, un centro médico, un área de emergencia, cual fuera. El asunto está trasladarlo de la mejor forma para que se siga el siguiente paso, que consiste en qué? En dar esa atención ya basada con más equipos, con más profesionales, porque obviamente cada paciente va a tener una situación diferente, ¿no? Y ahí ya la atención de estos médicos especialistas, ya con ellos se cerrará esa atención que ustedes como personal experto en principios auxilios han dado el primer paso. ¿Estamos? Bien. Algunas recomendaciones respecto a estos puntos de los primeros auxilios es que recuerda que hay que actuar con rapidez, pero eso sí, hay que conservar la calma. No podemos ser impulsivos, no podemos desesperarnos en una situación de ese tipo, no. Por eso la recomendación es actuar con rapidez, pero siempre manteniendo la calma. ¿Qué más hay que hacer como recomendación? No mover a las personas que están heridas, salvo que sea pues necesario tener que hacer. Y ya hemos visto en qué situaciones sí es necesario y hemos visto en qué situaciones no ameritaría tener que movilizar al paciente. Eso es algo que ya vamos a tener que evaluar en ese momento, ¿no? Hasta ahí vamos con 2 recomendaciones importantes. ¿Cuál es la siguiente recomendación que se tiene que tener en cuenta? Es evitar aglomeraciones. A veces, con tanta gente alrededor, en lugar de ayudar,
lo que hacen es más bien entorpecer, ¿no? Lo que queremos hacer. Entonces, es importante evitar esa aglomeración, ¿no? Y hay que darle el traslado correcto, el traslado adecuado a ese paciente o a esa víctima. Y ya en este caso, pues ya vemos que la ambulancia ya llegó, los paramédicos ya se están llevando al paciente para darle, como les decía hace un momento, la siguiente parte de la atención. ¿Estamos? ¿Qué más hay que tener en cuenta como recomendación? Hay que saber imponerse, o sea, saber poder manejar la situación. No hay que darle al herido, como les decía, algo de tomar, algo de comer, ni mucho menos algún medicamento, ¿no? Ojo, hay que tener muy, muy en cuenta esto. Y hay que tranquilizar al paciente, hay que tranquilizar a la víctima. Se entiende y es parte de que una persona en una situación así se encuentre pues obviamente muy preocupado, muy intranquilo, desesperado, eso es normal, pero está en nosotros tener que manejar la situación. Tenemos que lograr que se tranquilice porque mientras más se desespera el paciente, obviamente más podemos empeorar la situación y eso es lo que no se quiere, ¿no? Y ya casi, casi para terminar, vemos aquí también que lo primero que se tiene que tener en cuenta, como les decía, es mantener la calma, no mover al paciente, hay que cuidar la respiración y si hay heridas, lo primero es intentar detener esa hemorragia para evitar que se siga dando mayor pérdida de sangre. Y es que esa pérdida de sangre, ojo, va a depender del tipo de lesión en la cual está dándose esa hemorragia. Por eso es importante tener que ubicar, identificar para dar esa referencia cuando ya llegue la ambulancia y lleguen los paramédicos. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, hasta ahí termina mi participación, mi intervención en esta primera sesión de nuestro curso de primeros auxilios. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Estoy apta a poder responder a todos ustedes. Espero que se haya entendido. ¿Sí? ¿Bien? ¿Ninguna? ¿Ok? Bien. Bien, estimados participantes. Entonces, esperamos podernos reencontrar hasta el día miércoles, ¿no? Para ver, como les decía, nuestra siguiente sesión. Igual, lo que hemos podido tocar hoy día y el día miércoles hacemos como que un resumen de cosas bien puntuales para poder continuar con el siguiente tema que ya está programado y que muy bien se mencionó al inicio pues de la clase. ¿Sí? Con el tema de los certificados y esto ya nuestra estimada les dará a ustedes la información, ¿no? Respecto en qué consiste y los pasos que tienen que seguir. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, entonces esto sería todo de mi parte. A ver, no sé si está por ahí. A ver, ahí está. Ya, listo.